Continuamos con inversión y desarrollo. Juan Pablo, en nuestro país tenemos un desarrollo increíble en la parte de la metrópoli, es decir, en la ciudad de Guatemala. Somos la ciudad más desarrollada desde Puebla, México, hasta el norte de Colombia, pero también tenemos un impacto increíble en la parte de la pobreza extrema, que hay gente que tiene 100, 200, hasta 300 años de atraso. ¿Cómo a través del programa de Empresas Cero Pobreza Extrema podemos hacer ese cambio en nuestro país? Bien, Centrarte está promoviendo ahora para el mes de noviembre el lanzamiento del programa de Empresas Cero Pobreza Extrema. Creemos de que la colaboración que puede hacer una empresa en erradicar la pobreza extrema comienza al interno de su propia empresa. Inicia con poder hacer un levantamiento de una línea de base de cuál es el perfil social y económico de sus propios colaboradores para incidir primero en casa. Creemos que la lógica de un programa de responsabilidad social empresarial es que comience en casa y que luego se proyecta al externo de la empresa. Entonces, este programa lo que busca es que las empresas puedan conocer de una forma completa y precisa cuáles son los índices económicos de sus propios colaboradores y de la comunidad en la que están trabajando para enfocar ahí todos sus esfuerzos. Es un proyecto que nos está emocionando muchísimo y que se los compartiremos en el mes de noviembre. Compartimos esa emotividad. Los invito para que hagamos un programa también oportunamente sobre ese tema, porque nos imaginamos que cada empresa que llega a un área y tiene 10, 12, 25 comunidades de influencia se debe convertir en un elemento de desarrollo, en una gestión para el desarrollo económico general, porque estar bien todos es un buen negocio para todos y es un elemento de competitividad para las empresas. Guillermo, mencionabas un tema bien interesante: carbono neutral. La conservación del ambiente es importante, pero también un aprovechamiento adecuado de nuestros recursos naturales como hídricos, mineros y petroleros. ¿Qué significa carbono neutral? ¿Cómo podemos aplicarlo y convertirlo también como un elemento de competitividad y sostenibilidad para las empresas y el beneficio para toda la sociedad? Bueno, Luis, realmente Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Eso debe ser de preocupación de todos. Y definitivamente una de las maneras como uno puede contribuir al medio ambiente es pensando a lo interno, es en pensar cuál es mi huella en el medio ambiente, cuál es mi impacto, y empezar por reconocerla, por medirla, y cuando ya sabemos cuánto es, eso se puede cuantificar en emisiones de CO2 o de carbono. Cuando ya tenemos esa medición, podemos hacer una compensación, es decir, poder contribuir a la siembra de árboles o a cualquier otro mecanismo que capture ese carbón, y de tal manera que hacerlo neutral. Es decir, yo estoy contribuyendo a sembrar cierta cantidad de árboles que están absorbiendo lo que yo emití de carbono. Este evento es uno de los primeros eventos certificados carbono neutral por AENOR. Eso es un gran logro y debemos de ser replicadores de esto en nuestras empresas. Ya hay empresas que se dedican a esa medición y es una herramienta súper útil que recomendamos para todas las empresas, y como la responsabilidad empieza en casa, así lo está haciendo Centrarse en el Foro de Inversión en Retos Compartidos como un foro que es carbono neutral. Y ustedes van a medir cuánto se está generando de carbono y cuál va a ser la contribución de Centrarse para contrarrestar esa situación. Así es, contamos con el apoyo del Grupo Agroindustrial de Occidente, que está haciendo la donación de lo que sería el equivalente en la siembra que tenemos que hacer. Así que al terminar el foro se va a medir cuánto fue el impacto en uso de energía, en uso realmente de todos los insumos, en el transporte de la gente para llegar ahí, en combustible. Entonces todo lo que pueda generar un impacto en el medio ambiente, y entonces se hace una medición con una serie de estándares internacionales que ya existen, y con eso vamos a hacer la siembra respectiva de los árboles que absorben ese carbono. Juan Pablo, hacemos las invitaciones a los líderes del área rural, pero ¿cómo podemos hacer para que ellos también no solo participen en el foro, sino que también sean parte del proceso de los proyectos de responsabilidad social empresarial que se van a estar llevando a cabo en el interior del país? Es decir, alcaldes, gobernadores, consejos de desarrollo, diputados distritales, para que sean partícipes del proceso. Pues bien, estamos comenzando ahora a implementar un proyecto de llevar la responsabilidad social empresarial a gobiernos.
vamos a generar 2 talleres de formación para funcionarios públicos para que conozcan qué es responsabilidad social empresarial. Y creemos que es un primer paso, pero que es un paso muy contundente, porque la responsabilidad social empresarial, aunque inicia en el sector privado, el sector público es un actor indispensable. Las empresas pueden querer muchos proyectos, pero si los demás actores no se suman a esa iniciativa y por lo menos ayudan a que el camino sea dirigido, es un poco complicado. Así que esa es la primera experiencia que vamos a tener. Estamos trabajando muy de la mano ahora con el Ministerio de Economía y también vemos un interés del gobierno en facilitar estos procesos y que todas las personas que tienen una función pública conozcan lo que es la responsabilidad social empresarial y ayuden a facilitarla como un vehículo para el desarrollo de las comunidades, de los departamentos y del país como fin último. Qué importante ese involucramiento de la administración pública, del gobierno nacional, pero también debemos permearlo a las gobernaciones departamentales, a las municipalidades, porque el verdadero reto está en una gestión del desarrollo económico local competitivo con una responsabilidad social empresarial que trascienda y que haga esa transformación para la reducción de la pobreza. Guillermo, nosotros tenemos que ver hacia el mundo. Guatemala es un país ya insertado en la globalización, pero ¿qué países podemos tomar como referencia? Léase Chile, Brasil o España o Sudáfrica o la misma China, para que lo tomemos como un parámetro e irnos midiendo en qué factores vamos avanzando, cuáles tenemos rezagados y en esos indicadores de indicarse que ustedes decían para que aceleremos ese proceso. Esta es nuestra década, este es nuestro siglo, con todas las bondades que tenemos del siglo XXI, impresionantes. Podemos hacer ese cambio a través de la responsabilidad social empresarial. Definitivamente, yo creo que no hay nada más útil que poder hacer esa comparación, ese benchmarking que dicen en inglés, el poder saber cuáles son las mejores prácticas, cómo están funcionando. Creo que nunca vamos a poder hacer, digamos, solo un copiar y pegar de una práctica que sea exactamente aplicable a nuestra realidad, pero definitivamente podemos aprender de los errores y las buenas prácticas de otros países. Creo que Chile sin duda es un país muy interesante que ha logrado acuerdos muy importantes en torno a la inversión responsable, pero también Colombia. Yo creo que Colombia es un ejemplo que nos puede enseñar mucho, por eso la importancia del expositor Bernardo Toro que viene a este foro para que comparta cómo han logrado procesos de diálogo. Yo creo que ningún país sale adelante, no es una receta mágica que nos tienen que decir que si no nos ponemos de acuerdo, que si no hay procesos de diálogo, que si no hay comunicación entre los distintos actores, es muy difícil avanzar. Y yo creo que esa es una de las grandes propuestas que traemos para este foro y que vamos a aprender de Bernardo Toro, de saber cómo Colombia ha logrado institucionalizar mejores espacios de diálogo para promover mejor inversión responsable. Juan Pablo, hay muchos países que son amigos de Guatemala y han aportado en proyectos de responsabilidad social empresarial o productivos. ¿Cómo podemos hacer para que esa ayuda siempre se canalice de esta forma y sea de enfoque para el desarrollo de nuestro país a través de la comunidad internacional? Pues la verdad que creo que el primer paso que debemos de dar es en construir una agenda nacional de desarrollo y de responsabilidad social empresarial. Definiendo esta agenda, cuáles son los temas, poder unificar esos esfuerzos y poder presentarle a la comunidad internacional y al sector privado una agenda donde en común podamos invertir para atacar los principales retos que tenemos como país. Creo que la definición de esa agenda nacional es otro de los objetivos que se cumplen en el Foro Nacional, ya que volvemos a poner sobre la mesa todas las problemáticas, pero también todas las oportunidades que tiene el país en temas de desarrollo. Vemos que cada vez hay un sector empresarial más responsable, más comprometido con el desarrollo de nuestro país y seguramente hará la diferencia para que alcancemos más que crecimiento económico, desarrollo social que se traduzca en un desarrollo humano para hacer del país mucho más competitivo a nivel mundial. Es imprescindible que nuestro sector dinámico empresarial y la administración pública gubernamental nacional, las gobernaciones departamentales, las municipalidades, sigan promoviendo el desarrollo integral de nuestro país a través de la responsabilidad social empresarial.
Es importante la implementación de proyectos productivos en las comunidades en el marco de la responsabilidad social empresarial, lo cual seguramente redundará en más y mejores oportunidades para la población del área rural. En el siglo XXI, la participación de las empresas en el desarrollo económico y social, que se traduzca en un desarrollo humano para ser más competitivos, es muy importante. Por supuesto, aplicando la responsabilidad social empresarial como una inversión relevante en el crecimiento, la competitividad y sostenibilidad de las empresas de nuestro país y de la sociedad. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.